Hola, buenos días a todos. Va a dar lugar el comienzo de la penúltima charla de este ciclo, al modo última en el formato de, o única en el formato de conferencia taller. Nos la va a impartir don Emilio Jiménez Piqué, licenciado en física de esta casa, y por mor del destino, fue a Cataluña y es profesor de Ingeniería de Materiales en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde imparte clases en el grado y máster de Ingeniería de Materiales y hace investigación en el campo de los materiales duros, cerámicas avanzadas y propiedades mecánicas a escala micrométricas. Tiene dos aficiones, digamos, importantes. Una de ellas es divulgar lo que es la ciencia y tecnología de materiales, de la cual se confiesa fantástico seguidor. Y otra, que no es menos interesante, es hacer cerveza en casa, que a fin de cuentas también se trata de trabajar con materiales de otro tipo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio, y tienes todo a tu disposición, ¿vale? A ver, si me oís, paso de todo. No, pero es que... Pues me pondré como Madonna entonces. Vale, ahora sí, ¿no? Perfecto. Lo primero que hacer es bajarme. No me gustan los estrados, me parece que son un poco de autoridad, que no tengo ninguna. Y yo pensaba hacer este taller en como dos partes, ¿no? En primer lugar, os voy a presentar la charla que hacemos nosotros en institutos y en jornadas de puertas abiertas. Entiendo que aquí no hay ningún alumno de secundaria. Todo el mundo ha elegido sus carreras y un poco también la idea es de explicar un poco por qué hacemos esto, si nos resulta bien, mal y cómo enfocamos nosotros la promoción de ingeniería de materiales. Me ha comentado Felipe que hay gente que también quiere involucrarse en la promoción de ingeniería de materiales. La verdad es que es un campo un poco difícil. Nosotros siempre que vamos a hablar de ingeniería de materiales, lo primero que tenemos que hacer es responder a la pregunta ¿qué diablos es ingeniería de materiales? Y es una cosa muy triste porque los materiales son todo lo que vemos alrededor. Las mesas, las sillas, los fluorescentes, las pantallas. Vosotros mismos, en el fondo, también somos materiales. Cualquier cosa sólida es materiales. Y aparte es una ingeniería que es terriblemente importante, ciencia e ingeniería muy importante por dos aspectos. Primero, porque es el núcleo de la industria productiva. Cualquier industria productiva necesita ingeniería de materiales. Y pongo un ejemplo. El otro día, hablando de una industria que hacían piezas de polimetalurgia, me comentaban que ellos tenían una máquina alemana que costaba una millonada y que se fueron un día a una feria y encontraron la misma máquina calcada con otro color en la etiqueta, hecha en China, 20% del precio. ¿Qué hicieron? Comprar 3, obviamente. Pero a cabo de un año esa máquina, que era exactamente igual que la alemana, copiada al milímetro, todos los engranajes, todos los pistones y todas las bielas, geométricamente igual, a cabo de un año de las 3 quedaba una. ¿Por qué? Porque lo que no habían copiado era la metalurgia alemana. La ingeniería de materiales que permite que los alemanes presuman de calidad. Y el segundo caso es una vez que vi un concurso de alumnos de ingeniería aeronáutica que decían diseña el próximo cohete que va a la Luna y había ganado uno diciendo pues haré un cohete que será muy ligero, que será muy fiable, que será reutilizable y que además será ecológico y lo haré con nuevos materiales que serán muy buenos y muy bonitos. Y claro, pues para hacer esto no hace falta estudiar ingeniería aeronáutica, la verdad. El problema es haz estos materiales. ¿No es tan fácil? Hazlos. Realmente los materiales son lo que están catalizando las nuevas tecnologías y muchas veces se olvida. Como los materiales no se ven, lo que nosotros intentamos recurrir es a tocar. Creo que el nuevo alumno o la divulgación generalista entiende los materiales cuando pueden manipularlos, cuando pueden tocarlos, jugar con ellos y ver que los materiales en el fondo están en todo lo que construyen. Nosotros competimos con muchos grados, cada vez más grados de ciencias y de ingenierías, cada vez más másteres de ciencia e ingenierías, con lo cual pues no hay que descuidarse.
Tenemos además un contexto en el cual el número de personas jóvenes cada vez son menos. Y aparte, en un contexto en el cual pues, el mass media está vendiendo otras cosas. De hecho, también uno lo nota, ¿no? Cuando va a ferias de estudiantes, los estudiantes eligen la carrera que está de moda este año. Hace 5 años todo el mundo iba a Ingeniería de la Energía. Este año todo el mundo a Ingeniería Automática y Robótica. Incluso Física, que cuando la estudiábamos éramos 4 gatos, ahora parece que hay mucha demanda. Y parte del éxito seguro que es por la serie de Big Bang Theory. Los materiales tenemos que luchar contra eso. Al no tener una aplicación final, tenemos que hacer mucha didáctica. En todo el mundo hay el mismo problema. O sea, uno ve las diferentes ingenierías de materiales y todas, pues como todas las ingenierías y ciencias, cuesta atraer gente de talento. La gran mayoría de ellas, las promociones se basan en exactamente lo mismo. Materiotecas, donde la gente pueda tocar y manipular, y después, obviamente, vídeos donde se vean cosas en acción. Siempre que haya explosiones y llamas y cosas así, los alumnos les van a gustar mucho más que si es un proceso lento e interesante, pero aburrido. Un poco también lo que nos pasa aquí en España es que nosotros también competimos con una ingeniería que no existe en el resto del mundo, que es la ingeniería industrial. La ingeniería industrial era como la única ingeniería hasta hace muy poco y se ha quedado mucho del concepto de ingeniería productiva. Pero en el resto del mundo esta ingeniería no existe como tal. La ingeniería que es productiva en el resto del mundo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, es la ingeniería de materiales. Yo creo que, por tanto, son unos estudios que son muy interesantes para el alumnado porque son con muchas salidas, que son muy interesantes y además incluso son bastante divertidos. El problema es eso, es intentar captar cómo este alumno de repente descubre que hay una cosa que se llama materiales, aunque lleva toda su vida jugueteando con ellas. Lo que voy a hacer a continuación es hacer la charla que hago yo con todos los alumnos que vienen, con todos los institutos, con todas las puertas abiertas y ver un poco lo que presentamos nosotros. Siempre esto está basado en lo mismo, en tocar y en llevar los materiales a aplicaciones que sean cotidianas, donde ellos vean cosas que ellos necesiten, que sean interesantes para ellos y vean que detrás está toda la ciencia e ingeniería de materiales. Haré un poco de publicidad del UPC, pero lo podéis cambiar perfectamente por publicidad de la Universidad de Sevilla. Obviamente, pues yo, como vengo de la Politécnica, hablo de ingeniería, pero bueno, ciencia e ingeniería ya sabéis que es más o menos lo mismo y simplemente donde se quiere vender uno, pues uno dice ciencia o dice ingeniería. Bueno, pues sin más preámbulo, pues presento la charla que solemos dar de ingeniería de materiales, donde empezamos siempre ¿qué es la ingeniería de materiales? Y obviamente nadie responde a la primera, pero les decimos, pues fijaros lo importante que es la ingeniería de materiales, que hasta una asignatura tan alejada de la ciencia e ingeniería como la historia, utiliza los materiales para etiquetar los periodos. Y en ese momento se ponen nerviosos, esta historia. La historia, fijaros, o sea, realmente los materiales son tan importantes que cambian las civilizaciones. La edad de la piedra, la edad del bronce, la edad del hierro. ¿Por qué? Porque mediante un proceso de prueba y error se iban descubriendo nuevos materiales. Y estos nuevos materiales daban paso a nuevas herramientas. En el momento que se descubren los metales, se pueden hacer arados que son más eficientes y nos permiten cultivar más superficie de terreno. Nos permiten generar más alimentos. Y aparte, igual que hacemos un arado, hacemos una espada y no solo producimos más alimentos, sino que encima le robamos alimentos al vecino. Con lo cual tenemos un surplus de alimentos que nos permite pues, tener a gente ociosa como artistas y filósofos. Y estos me dan después una pompa y un bote a la civilización. Se descubre el bronce, después se descubre el hierro, que vuelve de nuevo a barrer todas las civilizaciones.
Y es, de nuevo, fijaros, es tan importante que se catalogan por tipos de materiales. Hasta hace muy poco, esto era un proceso de prueba y error. La gente iba jugando y, sin saber muy bien lo que hacían, a veces descubrían aleaciones o materiales nuevos. De hecho, hasta hace muy pocos años, la tecnología ha ido avanzando muy poco a poco. Y si nos preguntamos cuál es la herramienta de hoy en día, me parece que hay pocas dudas que es esta de aquí. Claro, ¿qué veis? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Un smartphone. Pues no es un smartphone, es un trozo de plástico con un trozo de silicio, con un trozo de vidrio, con un trozo de materiales electroluminiscentes. Es un montón de tecnología de materiales. Sin toda tecnología de materiales que hay detrás, pues no podríamos tener este chisme de aquí. Pues tenemos baterías, tenemos vidrios que no se rompen para lo finos que son, tenemos pantallas táctiles, tenemos sensores, tenemos toda la electrónica que es silicio. Y fijaros que esto no es una prueba y error. Lo que ha cambiado entre el siglo XIX y el siglo XXI es que ahora hay una cosa que se llama ciencia e ingeniería de materiales, lo cual permite un cambio exponencial en todas las tecnologías que vemos alrededor. De hecho, nosotros nos gusta vender la ciencia e ingeniería de materiales como una ingeniería multiescala. Es decir, una ingeniería que, tocando a nivel atómico, podemos manipular grandes objetos. Jugando a muy pequeña escala podemos hacer mejores motores de aviación, más eficientes, más limpios. Podemos ir jugando desde metros hasta micras, hasta nanómetros. Y esto hay poca gente que realmente pueda abarcar tantos órdenes de magnitud. Además, es una disciplina que está a caballo entre muchas otras disciplinas. Obviamente, física, química, desde la parte científica, ingenierías industriales, la parte ingenieril, pero después con cosas que no se nos ocurrirían en primer lugar, como farmacia, biología, medio ambiente, economía. Todo esto es ingeniería de materiales. Por lo tanto, es una ingeniería multiescala y multidisciplinar. Y aparte, como intentaré convencerles luego, que da lugar a muchos campos de empleabilidad. Y lo primero que pregunto, bueno, ¿qué tienen estas cuatro cosas en común? Un reloj, un mechero de los que hacen clic, clic, una impresora y un teléfono. ¿Qué tienen en común? Venga, agudeza visual, los cuatro son grises. No hace falta llegar a la universidad para esto, en parvulario tenemos suficiente. Pero cuatro cosas que en principio no tienen nada que ver una con otra, pues en el núcleo y funcionamiento de estas cuatro cosas están unos materiales muy especiales que son los materiales piezoeléctricos. Que aquí ya no os tengo que contar, que son materiales que con deformaciones producen voltajes, con voltajes producen deformaciones. Con lo cual, en las impresoras de tinta, por ejemplo, mando una señal eléctrica, se deforma, deja pasar una gotita de tinta. O en un mechero, amartilleo el piezoeléctrico, me genera un voltaje, hay una rotura dieléctrica, una chispa y una ignición. Estas cuatro cosas dispares funcionan gracias a materiales. Y aparte, los materiales tienen una cosa que otras disciplinas no tienen, que son bonitos. Porque puedo poner fotos bonitas. En otras disciplinas, no voy a nombrar ninguna para que no herir susceptibilidades, son solo ecuaciones, diagramas y gráficos. Muy bien, y por ejemplo, no sé, ¿habéis visto alguna vez el programa Así se hace? Sí, Así se hace es un programa que me mola mucho, lo que pasa que lo que la gente no sabe es que el 70% de las cosas que se ven es ingeniería de materiales. Y el otro 30% es cocina. Las dos cosas son interesantes. Pero cualquier cosa que se haga implica una transformación de materiales. Y también una selección, ¿no? Por ejemplo, a Coca-Cola, ¿dónde la cojo? En botella de plástico, botella de vidrio, lata de aluminio. Ya es una selección de materiales, porque cada uno de estos envases está pensado para una utilización en concreto. Para casa, para transporte, para los bares. O, por ejemplo, tengo una botella de plástico. ¿Cómo la fabrico? ¿Cómo consigo yo fabricar esto?
Bueno, pues empezamos por una cosa que se llama granza. Os la paso, no os la comáis. Cuidado que sale volando. Trocitos de plástico que me da las petroquímicas. ¿Qué hago con esto? Pues lo fundo. ¿Y lo fundo y hago una botella directamente? No. Lo primero que hago es fundirlo y ponerlo en un molde para generar una mini botella que llamo preforma. Esta mini botella tiene aquí una cicatriz debido al punto de inyección. Aquí está el molde, inyecto el plástico y genero esta mini botella. Pero esta mini botella ya tiene el tapón que toca. Es el resto de la botella que es más pequeño. A continuación, ¿qué hago? No lo fundo, lo caliento, se vuelve blandito y en otro molde inyecto aire por aquí. Es decir, hago un proceso de soplado. Y en ese momento este plástico se expande y generamos una botella como esta. La próxima vez que bebamos agua, aquí está el punto de la cicatriz de inyección y siempre se ven por aquí las paredes del molde del soplado. Además, aquí hay un numerito que me dice el tipo de polímero que estoy utilizando. Pues, ¿qué más hacemos los ingenieros de materiales? Pues fabricamos cualquier material que se nos ocurra. Plásticos, metales o cerámicos. Había traído un plato, pero ¿qué me ha pasado? Se me ha roto. Aquí gente seguro que nunca ha roto ningún plato. Pero un plato de Ikea que coge y se me rompe. Puede echarle culpa al AVE, pero bueno, ya venía roto. La ciencia de ingeniería de materiales no solo hace lo que sabemos hacer, sino también hacemos nuevos materiales. Por ejemplo, este de aquí. Esto de aquí es una cerámica muy parecida a esta. Pero esta tiene una diferencia, que si yo la tiro, no se rompe. Y no es trampa, ¿eh? No es un trozo de plástico pintado. Tíralo. A mí no, ¿eh? El respetable tampoco. ¿Alguien que haya desayunado por aquí, que quiera tirarlo con un poco más de ganas? Por aquí, no, cuesta que se rompe. No, pero sin ningún problema se tira y no se rompe. ¿Qué es esto? Una cerámica técnica avanzada, con una alta resistencia mecánica y una alta tenacidad de la fractura. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, pues para jugar un rato con la barrita. A mí no. Pero sirve como, por ejemplo, para hacer cosas parecidas a esta. ¿Alguna idea de lo que es esto? Claro, cuando hablo con alumnos de secundaria, todos, no tengo ni idea. Claro, son jóvenes e inmortales. Esto es una prótesis de cadera. Esta es una prótesis de cadera, donde aquí la gente que tiene problemas de movilidad por envejecimiento o por traumatismos o enfermedades, cogen, les cierran un trozo de fémur, se lo ponen aquí y esto es lo que hace la rotación de la pierna. ¿Qué pasa? Pues que esto es de una aleación de titanio y esto es de cerámica. Y uno puede pensar, pero qué locura, ¿cómo se te ocurre poner cerámica aquí dentro que se va a romper ahí? La abuela, no te caigas. Que esto es una cerámica avanzada, que esta no se rompe. Y tiene una gran ventaja frente al metal. El metal tiene una vida útil de un desgaste de unos 5 o 10 años. Y al cabo de 5 o 10 años la gente tiene que sufrir una segunda operación para un reemplazo de este artilugio. Cortar un trozo de hueso más. Y al cabo de 5 o 10 años, pues ya no hay segundas operaciones. Este tipo de operaciones solo hay 2, porque se acaba el hueso. La cerámica te permite una vida útil de 50 o 100 años. Y al cabo de 100 años, tus problemas son otros, con lo cual, pues que se te haya desgastado un poco ya no te importará. Gracias a los nuevos materiales, nos permite mejorar la calidad de vida de la gente. Y obviamente esto no es cerámica de Ikea, es una cerámica avanzada. O por ejemplo, no sé, alguien, el transporte está lleno de nuevos materiales. ¿A alguien le gustan los coches aquí?
¿no? Están los alumnos secundarios, todos yo. ¿No? Y entonces, si uno se fija entre el primero y... atrás. El primer y el segundo coche, ¿qué diferencias hay? Agudeza visual. Uno es blanco, uno es negro. Bien. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la forma y tal, pero realmente no hay muchas diferencias. Los dos son coches con un volante con un motor de combustión interna. La formita es diferente, el color es diferente. Bueno, uno tiene radiocassette, el otro no. Pero sustancialmente no hay grandes diferencias. De hecho, el primero está hecho de acero. Un acero que tiene una cierta ductilidad, con lo cual necesito hacer una cierta dimensión para aguantar la estructura. El segundo, en cambio, está hecho de acero. Pero aunque sea acero, este es un nuevo tipo de acero, y este acero no se nos dobla. Es más, no se dobla, pero en caso de accidente sí que sabe doblarse. Por lo tanto, ahora los chasis son mucho más finos, mucho más ligeros, ahorramos combustible y en caso de accidente son mucho más seguros. De hecho, un material que decimos acero y la gente piensa en el siglo XIX está en constante evolución. Los aceros, el 90% de los aceros que se utilizan en la fabricación de automóviles ni siquiera estaban descubiertos hace 25 años. Son todos aceros de nueva generación y sigue siendo materiales que están en constante evolución, pero necesitamos materiales más seguros, más fiables y con elementos de aleación que sean más verdes y más asequibles. Por lo tanto, es un campo que no es para nada un campo estático, sigue en constante y movimiento. Y el tercer coche, agudeza visual, es amarillo. El tercer coche es una gran diferencia, va una sola persona, no puedes llevar ni niños ni maletas. Bien. Pero hay una diferencia sustancial, que este está hecho de fibra de carbono. ¿A alguien le gustan las carreras de coches? ¿Sí? A los que no nos gusta reconocemos que son un rollo, la gente dando vueltas una otra vez y otra vez. Pero hay un momento que sí nos gusta a todos. ¿Cuál es? Claro, cuando hay se pega ahí un piño y ¿qué pasa cuando hay un choque? ¡Buah! Que sale una nube de fibra de carbono, de fibra de carbono parecida a esta. La fibra de carbono es un material muy ligero, muy resistente y también que absorbe, y que absorbe muy bien los impactos. De la manera que cuando hay un choque en Fórmula 1 hay una nube de fibra de carbono, sale el piloto, se pelea con el vecino que me ha echado de la pista, hay un par de hostias, salen las telenoticias, espectáculo. Antiguamente, cuando no eran de fibra de carbono, había un choque a 300 km por hora, simple conversión de energía cinética, el piloto iba directo o al hospital o a un sitio más lúgubre. Hoy en día el piloto sale indemne de choques espectaculares. Aparte sale, se pega con el vecino. Es un gran invento. La fibra de carbono ahora es bastante cara, pero poco a poco vais introduciendo en los automóviles. De hecho, si alguien tiene un Lamborghini en casa, no, prefiero la universidad, no cobramos un gran sueldo, deberíamos tener un auto de estos Lamborghinis. Los Lamborghinis son de fibra de carbono. Pero ya coches un poquito más asequibles, para nosotros aún no, pero un poco más asequibles, como los nuevos coches eléctricos del BMW, ya tienen componentes de fibra de carbono. Son materiales que van a ir reemplazando o van a ir complementando otros materiales de automoción. De hecho, por ejemplo, los fuselajes aeronáuticos de los aviones hoy en día están hechos también de fibra de carbono, concretamente de esta, que es fibra de carbono aeronáutica. Y la fibra de carbono no es más que fibras con una matriz de plástico. Sí, es un poco trampa, sí. Es la lámina, sí. Por dentro es... no me hagáis decirlo. Creo que es aluminio,
Pero esta la gracia es que es un... Sí, esta gracia es que esto es un trozo de fibra de carbono de un coche que fabrican los alumnos. En nuestra universidad hacen una competición que se llama Fórmula Student, que es una competición a nivel europeo, donde ellos fabrican un coche de carreras. Y entonces ellos utilizan fibra de carbono para hacer todo el chasis. Entonces de vez en cuando voy ahí y les robo amablemente un trozo de fibra de carbono, ¿no? Y a veces también aprovecho para decir que esto es del coche que los alumnos fabrican en nuestra escuela. Pero sí, es sándwich, es un poco trampa, pero ¿qué tenéis por aquí? Esta es fibra de carbono 100%. Esto es casi para tocar un tambor. Bueno, nuevos materiales en el transporte, como iba diciendo, pues no solo el fuselaje de los motores. Hoy en día, los motores de los aviones, el núcleo central está hecho de materiales cerámicos. Es decir, que los nuevos aviones son de plástico y de cerámica. Uno puede asustarse si oye esto, pero si uno sabe de ciencia e ingeniería, sabe que son materiales perfectamente fiables y mucho más eficientes que los que están sustituyendo. Muy bien, otro tema muy importante es el tema energético, ¿no? El tema energético, tenemos el problema del petróleo, contaminación por CO2, precios que van subiendo y están en países que a veces no son muy amigos. Por lo tanto, necesitamos fuentes energéticas renovables. Por ejemplo, la eólica. Bien pensado. La energía eólica, en el fondo, dice, bueno, es unas aspas de molinos que dan dando vueltas. ¿Pero cómo la construye un molino, sobre todo los que están en alta mar? Pues obviamente tengo que tener un tipo de materiales que me haga aspas muy grandes, que sean muy fiables, que tengan motores de generación también muy fiables en un entorno marino, donde tengo unos altos índices de corrosión. Porque os aseguro que nadie quiere subir ahí a cambiar un motor de más de 20 toneladas. Otra fuente de energía, por ejemplo, la solar. ¿Qué eficiencia tiene la energía solar? Pues muy baja, hoy en día de alrededor del 10%. Claro, los que sabéis de esto no es sorprendente, pero los alumnos dicen, ¿solo 10%? Pues sí, solo 10%. Y en el fondo, una placa solar no es más que un material tomando el sol. Mejorar la eficiencia de la placa solar es mejorar este material que está bronceándose. O, por ejemplo, el coche de hidrógeno. ¿Alguien ha visto el coche de hidrógeno? ¿Sí? ¿Alguien ha visto un motor de un coche de hidrógeno? No. Es esto de aquí. Decepcionante, ¿verdad? No hay engranajes, no hay bielas, no hay pistones, no hay nada mecánico en un motor de hidrógeno. Es simplemente placas de diferentes materiales uno encima del otro. Mejorar la eficiencia del coche de hidrógeno pasa por mejorar la eficiencia del motor de hidrógeno. ¿Qué ves aquí? Un tornillo, muy bien, te lo vendo. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? No hay que hacer negocio, ¿no? Ya que vengo aquí. ¿No? ¿Cuánto me darías? 10 céntimos, muy bien. ¿No? Esto es un tornillo, es un aburrido. No hay nada, ¿no? Es un tornillo, no tiene ningún secreto. Este tornillo vale 200 euros. ¿Por qué? Porque este, aunque sea un tornillo, no tiene más secreto que es un tornillo, con aquí un trozo hexagonal, que digo, voy al Leroy Merlin y me da 50 céntimos, compro 10. Esto vale 200 euros. ¿Por qué? Porque este es un tornillo dental. Es un tornillo que se utiliza para ser implantado dentro de la mandíbula. ¿Por qué vale 200 euros? ¿Porque somos pijos? Bueno, sí, pero aparte de eso, porque lo que vale dinero es lo que no se ve. Esto para empezar es una aleación de titanio. Y después tiene un tratamiento superficial muy específico, de tal manera que las células en contacto con este tornillo reconocen la superficie como propia, con lo cual hacen una osteointegración muy rápida, muy efectiva.
Antes, la gente que tenía implantes dentales les tenía que estar como varios meses sin poder masticar, o sea, comiendo solo sopas y papillas. Hoy en día, en muy pocos días ya tienen una masticación perfecta, debido a lo que no se ve. ¿Qué pasa? Que después la gente dice, pues esto es un tornillo. Tengo un primo aquí en Carmona que me hace un mecanizado de todo. Pero es lo que no se ve. Después te pones el de mecanizado de Carmona y atenta a las consecuencias. Bueno, pues tenemos un tornillo. ¿Y cómo ponemos el tornillo? Pues haciendo un agujero. ¿Y cómo hacemos un agujero? Pues con una broca. Pero esto es una broca especial. ¿Sabéis que es una broca dorada? No es porque sea pija, que también, sino porque tiene un recubrimiento de 2 milésimas de milímetro con una dureza 6 veces mayor que el acero. ¿Esto qué me permite? Pues que cuando voy a hacer un agujero tengo mucha precisión y mucha fiabilidad. Porque si no tengo precisión y fiabilidad aquí, voy a tener un problema. Corolario, lavaros los dientes. Pero si alguna vez os tienen que poner un implante, desconfiad de ofertas de os pongo 4 por 100 euros, porque muchas veces la calidad está en el material y el material desgraciadamente no se ve. Se ve un tornillo, que me pagas ¿cuánto? ¿10 céntimos? No te lo vendo ahora. Y en cambio lo que no se ve es toda la calidad del material. Bueno, más cosas, ¿no? Porque hoy en día está todo el tema de nanotecnologías, de electrónicas, ¿no? Bueno, te voy a pillar. ¿Qué tenemos aquí? Un muelle. ¿Has estudiado física? No. ¿No? ¿Qué has estudiado? Vaya. ¿Necesito algún físico por aquí? ¿Algún físico por aquí? ¿No? ¿Qué ves? ¿Qué ves aquí? Un muelle. Y un muelle obedece una ley que se llama Ley de Hooke. Muy bien. ¿No? Coge. Muy bien, pasa la prueba, te conservas el título. Muy bien, ¿qué pasa con la Ley de Hooke? ¿Qué dice la Ley de Hooke? Que se aplica una fuerza, se ejerce una deformación, ¿verdad? A ver, que te vean, pero arriba. Ejerce una fuerza, pasa una deformación elástica que después, a ver, no, pero que se vea, que no te lo ven. Venga, una fuerza, venga, con ganas. Hay una deformación elástica y después cuando quite la fuerza, esta deformación va a volver a su punto original. Hostia, te lo has cargado. Ponlo bien, ¿no? Joder, aquí vengo desde Barcelona. Me traigo un muelle de diseño de Barcelona y aquí déjamelo bien. Bueno, si no, bueno, va a facturar la Universidad de Sevilla, que como todos sabemos, las universidades nadan en oro y en abundancia de recursos, pero ponlo bien. Joder, vaya churro. Fijaos qué churro ha hecho. ¿Qué pasa? Que los materiales no solo obedecen a la ley de Hooke, sino también tienen plasticidad. A veces es mala porque nos cargamos el muelle. Hay un muelle repuesto, ¿verdad, Felipe? Me lo voy a llevar. Hola. Pero a veces también la plasticidad nos sirve para deformar chapas o materiales para el proceso de fabricación. Por suerte este muelle es un poco especial, porque este muelle es un muelle con memoria de forma y cuando yo lo caliente, este muelle va a recuperar la forma que tenía originalmente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo primero y más importante es para quedarme con ella. Esto nunca me canso de hacer este truco. Pero después esto, por ejemplo, es interesante para gente que tiene ortodoncias. Se colocan este tipo de alambres y una vez dentro de la boca empiezan a tirar.
O gente que tiene obstrucciones en las arterias. Se coloca mediante la paroscopia un muelle parecido a este y cuando llega a la arteria este muelle se expande y abre la arteria. Y también es divertido. También dice que es para hacer trucos de magia y cosas así. Y estos son materiales funcionales, materiales que tienen varias aplicaciones, ¿no? Y dentro de todo lo que es electrónica y todos los chismes que utilizáis, hay materiales detrás. Por ejemplo, los teléfonos móviles. ¿Cuál es el problema de los teléfonos móviles? La batería. Claro, la batería de los teléfonos móviles es un problema, no dura más de 24 horas. Y esto es un rollo, ¿no? Porque estamos 24 horas y no podemos dejar de jugar al Fortnite. Bueno, los de secundaria. Y las baterías son un gran problema, y no tanto por los teléfonos, sino sobre todo por el coche eléctrico. El coche eléctrico hoy en día tiene una autonomía bastante limitada, aunque el fabricante diga 500 kilómetros, no suelen pasar de 200, 250. Y claro, 250 por ciudad no es problema, pero si me voy, qué sé yo, a Málaga y quiero volver en el día, pues quizá el coche eléctrico me va a dejar a mitad del camino. Y aparte, si voy a recargar la batería, voy a tardar varias horas. Hasta que las baterías no sean de autonomía de unos 1000 kilómetros, con tiempos de recarga ultracortos o las vayamos cambiando, el coche eléctrico no va a ser una competencia del coche de combustión interna. Porque desde el punto de vista de un motor, ya es competencia, ya tiene la potencia suficiente para competir con cualquier coche. Y a medio plazo van a ser más baratos, porque tiene un 30% menos de componentes que un coche de combustión interna. Pero hasta que las baterías no tengan autonomía de 1000 kilómetros, no tenemos competencia con el coche de combustión. Y las baterías no es más que un problema de materiales. Las baterías no es más que un material que almacena carga. No hay pistones, no hay bielas, no hay nada ahí. Es simplemente un material que almacena carga. Mejorar las baterías de los coches y de los móviles es una cuestión de mejorar los materiales. Y una cosa que les gusta mucho ahora es el tema de impresión 3D. Claro, impresión 3D mola, ¿no? Hacer formas geométricas. Pero la impresión 3D no es más impresión 3D de materiales. La ciencia e ingeniería de la impresión 3D es la ciencia e ingeniería de materiales. Porque una cosa es hacer cositas de plástico, como hacen muchos alumnos en el instituto, y otra cosa es, por ejemplo, hacer una forma de titanio. O, por ejemplo, hacer una forma de una cerámica avanzada como la que he tirado al suelo hace un rato. Ventaja de impresión 3D, pues que yo puedo hacer esta prótesis de rodilla específica para un paciente en concreto. Pero aunque parezca del mismo material, el proceso es totalmente diferente y, por lo tanto, las propiedades pueden ser potencialmente muy diferentes. La impresión 3D tampoco va a sustituir a la industria normal hasta que no hagamos materiales igual de fiables o mejores que con los procesos convencionales. Con lo cual, si os gusta la impresión 3D, es, en el fondo, jugar con los diferentes materiales. Muy bien, y todo esto está bien, nos divertimos un rato, y después, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? Venga, que se vea más educación. ¿Lo tiramos? ¿Los tiramos o qué? Aquí, a la basura. No, ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¡Claro! Hay que reciclarlo. ¿Recicláis mucho? Uy, esas caras. ¿Recicláis mucho? En general la gente dice que sí. Sí. ¡Mentira! No recicláis nada. Lo único que hacéis es separar. Lo único que hacéis es hacer el primer paso del reciclaje. Coger la botella y tirarla al contenedor. ¿De qué color? Amarillo, efectivamente. Lo tiramos al contenedor amarillo y es entonces cuando la ciencia e ingeniería de materiales vuelve a ser importante, porque de estas botellas cojo, las trituro, las fundo, las convierto
Engranza, la grasa la inyecto, hago una preforma, la preforma la soplo y voilà, vuelvo a tener otra botella. Y es ahora cuando he hecho el ciclo completo de reciclaje, cuando he partido de un vértice del triángulo y he completado el triángulo. Lo que llamamos reciclar es simplemente separar. Es tarea del ingeniero de materiales mejorar este reciclaje, hacerlo más eficiente, separar mejor los residuos. Y también podemos hacer otra cosa, porque si en vez de hacer exactamente lo mismo, podemos hacer cosas diferentes. Por ejemplo, a partir de 8 botellas de plástico yo puedo fabricar una camiseta como esta. Y si encima... bueno, aquí tengo un problema. Normalmente digo, si encima le pongo líneas rojas y azules, y en este caso tengo que decir blancas y verdes o blancas y rojas, no tengo preferencia por ninguno de los dos, no me riñáis. Cualquiera de los dos, ¿cuánto vale una camiseta de un equipo de fútbol? ¿Cuánto? 60, está muy desfasado. 100 euros, 120 euros. Hasta 100 euros a partir de basura, ¿eh? No es mal negocio. Esto se llama revalorización de los materiales. A partir de basura, 100 euros. Simplemente con los colores adecuados. Claro, pones blanco y en Barcelona no vendes muchas. Pero bueno, hay que acertar con los colores. O también pueden hacer una cosa mejor, que es biodegradar. Aquí, por ejemplo, tengo una bolsa de patatas. Una bolsa de patatas sin patatas, que está hecha de pieles de patata. En vez de utilizar petróleo, utilizamos piel de patata. Una vez me canso de esta bolsa, la tiro y las bacterias del suelo, ¿qué es lo que dicen? Patata. Y se la comen. Con lo cual, al cabo de un rato, no hay esta bolsa. O, por ejemplo, no sé si a alguno de los jóvenes le han puesto puntos últimamente. No, soy todo nada. Qué buenos sois todos. Yo en mi época me abría bastante la cabeza y me ponían puntos de sutura que eran hilos de algodón. Y dolía más cuando te los quitaban que cuando te los ponían. Hoy en día son hilos de sutura de ácido poliláctico. Este ácido poliláctico se biodegrada dentro del cuerpo. Con lo cual, a cabo de unos días, estos puntos se caen solos. Eso está bien, pero también es muy importante para la gente con operaciones internas. Antiguamente, la gente que hacía operaciones internas tiene que dejarle los hilos de sutura dentro o hacer una segunda operación para quitarle los puntos de sutura. Si lo dejaban dentro, una inflamación constante y riesgo de complicaciones. Hoy en día, cosemos con ácido poliláctico y al cabo de unas semanas, estos puntos de sutura se han disuelto perfectamente en el organismo. La ingeniería de materiales mejora la vida de la gente. O, por ejemplo, este vaso. ¿Qué pone? Mentira. Vuelve a leerlo. Pues mentira cochina, porque sí es plástico. Y está hecho 100% de maíz. Pero esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? A veces la gente, los materiales son una cosa fea. Esto es un vaso de plástico, pero un vaso de plástico no hecho de petróleo, sino hecho totalmente a partir de maíz. Pues hasta que se me rompe más en pedazos, entonces tengo que tirarlo. Claro, se deshacen. Pues la verdad es que lo desconozco. Puedo redireccionar la pregunta a la gente de plásticos, pero yo creo que es biodegradable también. Sí, es biodegradable, sí. Es un poco superior. Y sobre todo después también está la cosa ética, ¿no? Si lo haces de maíz, la gente se queda sin palomitas. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Que tienes que hacerlo de subproductos alimenticios y este tipo de cosas.
Bueno, pues aquí es más o menos lo que utilizo para presentar ingeniería de materiales y después pues les vendo las bondades de los estudios de ingeniería de materiales, ¿no? Porque realmente la ingeniería de materiales sirve para todo. En cualquier ámbito en el cual haya manipulación de algo sólido, hay una ingeniería de materiales detrás. Y en los sectores pueden ser tan variados como el aeronáutico, la automoción, el biomédico, el de residuos. Y bueno, las empresas que emplean científicos e ingenieros de materiales son muchísimas, ¿no? Estos son ejemplos de las que solemos tener nosotros de referencia, que sabemos que los alumnos van mucho a ellas, ¿no? Hay unas que suenan, como SEAT, como Airbus, a otras que nos suenan mucho a los que no conocen el campo, como Saint-Gobain, pero que también es un monstruo, o Sandvik. Y después también empresas pequeñitas, ¿vale? Y aquí hay dos cosas que me gusta comentar, ¿no? Bueno, tres cosas. En primer lugar, que son estudios que son, y aquí creo que también, 20, 40 personas por aula. Esto es una gran ventaja porque no sabemos el nombre de los alumnos y es una gran desventaja porque no sabemos el nombre de los alumnos, con lo cual los pobres no pueden escapar. Pero que en general, pues, la gente que sale suele salir con un alto grado de satisfacción, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el país hace un par de años salía que el técnico de materiales sería una de las profesiones de futuro. Por técnico de materiales quiere decir ingeniero de materiales. Pasa que son periodistas y, bueno, a veces confunden los términos. Y lo que tenemos más reciente, que esto es un estudio que se ha hecho a nivel de Cataluña, es la satisfacción de las ingenierías. En este cuadrante tengo, por un lado, en el eje de las X, la calidad del empleo, es decir, si es un empleo más rutinario o es un empleo más interesante y con más posibilidades de promoción, y en el eje de las Y, la oferta y demanda. ¿Qué queremos? Estar en el cuadrante derecho superior, con una que haya mucha demanda de este tipo de estudios y que encima sean unos buenos empleos. Si uno se fija, el que gana es ingeniería aeroespacial, pero este es trampa, porque todos los ingenieros aeroespaciales están en Alemania y en Francia, porque en Cataluña particularmente no hay empresa aeronáutica. Hay estudios aeronáuticos porque a algún político se le ocurrió que deberíamos tener estudios aeronáuticos, pero todo el mundo que quiere trabajar en aeronáutica se va a Francia, Alemania o, si tienen suerte, a Cádiz. Y el resto pues no pueden trabajar de aeronáutica porque no hay aeronáutica. ¿Qué pasa? Pues que aquí está reflejado el sueldo y las condiciones de Airbus, que están en otro sitio. Pero después, por el cuadrante superior derecho, en ingenierías normales, pues estamos, entre ellas está materiales. ¿Qué quiere decir? Que es una ingeniería que, al ser muy versátil y al ser relativamente nueva, pues tiene demanda y después tiene una gran facilidad de promoción, porque el ingeniero que ha estudiado materiales entiende un poco de todo. Y por lo tanto, es fácil después ir subiendo en el escalafón y haciendo cosas más variadas. Bueno, aquí presentamos la estructura de nuestros estudios. En nuestra universidad tenemos grado de materiales, máster de materiales, doctorado de materiales y después tenemos el doble grado europeo, el doble grado del máster europeo y el doble grado del doctorado europeo. Pero esto no os lo vendo demasiado. Y después ponemos una película que hemos hecho. Ese soy yo, ¿eh?
Y aquí este me voy a saltar. Y 2 vídeos más que han hecho alumnos de la Politécnica de Madrid. Qué mono, ¿verdad? Muy bien, pues estos 2 vídeos me gustan mucho porque en el fondo tocan 2 cosas que creo son muy importantes para hacer entender qué hacemos en ciencia e ingeniería de materiales, ¿no? Por un lado, la multiescala y por otro lado, la versatilidad terrible que hay en muchísimos ámbitos de actuación, ¿no? Y de hecho, pues acabo la charla diciendo que es una ingeniería que es multidisciplinar, que es muy versátil, que tiene salidas profesionales, que aparte las salidas profesionales que tienen son variadas, con lo cual puedes ir a multinacionales, a pequeñas empresas, te puedes quedar en la ciudad donde estudias, te puedes ir a Europa o a Asia, donde quieras, puedes viajar por el mundo, no te cierra puertas en el fondo. Y bueno, en nuestro caso pues tenemos la internacionalización y pues le decimos que se venga a un nuevo campus, que además es bonito, es reluciente y no nos da vergüenza enseñarlo. Pues muy bien, esto es lo que suelo presentar en Ingeniería de Materiales. Los alumnos no sé si los convencemos mucho, pero por lo menos se distraen un rato y sobre todo después ellos ya saben un poco lo que es la ciencia e ingeniería de materiales. Y por lo tanto esperamos que cuando llegan a, quizá no nuestra carrera, pero otras carreras, vean la disciplina con más cariño y más interés. Preguntas que nos hacen recurrentemente. Pero yo no sé química. Un poco lo que pasa, ¿no? Ciencia e ingeniería de materiales aún se confunde con química. No tiene mucho que ver, ¿no? No sé si el plan de estudios de aquí, pero en nuestro plan de estudios, química, hay una asignatura, después hay otra que se llama Fundamentos de Polímeros, que es un poco entre química y polímeros, o sea que no hay mucha química. Los alumnos les interesa mucho la nota media, digo, la nota de entrada. Ven el prestigio de las carreras por la nota de entrada, lo cual es un gran error, porque la nota de entrada simplemente es el último alumno que entra, la nota que tiene, y si tú tienes 40 plazas, que es lo que tenemos nosotros, ya últimamente estamos rellenando sobre 35 de primera opción, pero como nos quedan 5 libres, la nota ¡pum!, se baja a 5. Y esto es una cosa con la cual intentamos luchar atrayendo a gente. Pasa que las perspectivas no son halagüeñas, porque la población estudiantil cada vez va a ser menos, cada vez hay menos niños, cada vez hay más carreras, cada vez hay más competencia, cada vez hay más universidades privadas. Con lo cual hay que luchar contra ello. Pues muy bien, esto es lo que os quería explicar. No sé si a partir de ahora, si queréis, podemos abrir debate, ¿no? Porque también creo que había gente que está interesada en iniciar este tipo de promociones en ferias de estudiantes o algo así. ¿O no ha venido nadie? Son unos cobardes todos. Bueno, pues esencialmente mi charla lo que he intentado es hacer, por un lado, tocar. Pues hemos tenido el vídeo y después intentar siempre referenciar cosas comunes. Nosotros solemos ir, bueno, hoy traigo la portátil, pero normalmente voy con una maleta llena de cosas. La mayoría de ellas las hemos ido, podría decir, reciclando o robando o pasando por aquí. Hostia, tienes esto, dame para aquí. Que son cosas que pueden tocar, que pueden ver, que pueden sobre todo manipular, y yo creo que este es el secreto, ¿no? Que ellos vean la materia prima con la cual están hechas las cosas, porque si no, siempre va a venir una botella.
y nunca van a ver que es un polietileno o lo que sea. Van a pensar el reciclaje es únicamente el bote amarillo, cuando el reciclaje es toda la cadena. Bueno, pero creo que al público no tengo que convencerle, ¿no?, sobre las bondades de la disciplina. Pues si preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, la idea... Sí, perdón. Sí tengo una respecto al reciclado. ¿El reciclado del plástico se aprovecha al 100%? O sea, ¿se puede reutilizar el 100%? Depende del tipo de polímero. De nuevo, un poco la gracia del reciclado de plástico es el triangulito que hay aquí. Y depende del tipo de triangulito, los hay que son reciclables 100% y los hay que se van degradando, con lo cual hacen mezclas. Suelen poner pues 80% reciclado y 20% nuevo. Y hay otros que se reciclan, pues se reciclan en otras aplicaciones. Pero mejor me preguntáis de cerámicas, que eso sé mal. Después de plástico no sé mucho. Me ha llamado un poquito la atención el número de alumnos. Sí. Porque espero más en Barcelona que aquí. Y aquí admitimos 30 de ingeniería de materiales, más 20 química e ingeniería de materiales, doble grado, y 20 física e ingeniería de materiales. Son 70. La verdad es que no sé cuánto, si quedan plazas libres ahora mismo. Sí, nosotros en Barcelona, desde el principio, no sé por qué, hemos tenido dificultades. Nosotros empezamos el mismo año que la Politécnica de Madrid. Ellos hicieron una promoción antes de empezar los estudios y empezaron directamente con una nota de corte de 7,5. Nosotros, por circunstancias del destino y porque en esa época estábamos dentro de la Escuela de Ingeniería Industrial, nos entraron, sí, 40, lo entero, con nota de corte de 7, pero en el segundo año nos quedaban 3, porque todos eran rebotados de Ingeniería Industrial y el que podía se cambiaba enseguida. Un poco la mala fama de hacer ingeniería de materiales, ¿esto para qué sirve? Esto no sirve para nada, vete de aquí, que esto es un fracaso. ¿Qué? Y sí, no se llena. Sí, sí. Sí, y no voy a hablar nada de la Universidad de Barcelona con un micrófono delante. No, estupendos colegas. Te grabo. Sí, un poco son, aunque se llaman los dos ingeniería, nosotros siempre decimos que ellos son más de ciencia de materiales, porque ellos son una facultad de química y por lo tanto todo el énfasis es en química, o sea, química de materiales. Nosotros, al estar en la Escuela de Ingeniería, le damos más importancia a la formación ingenieril, en el sentido de que no solo hacen materiales, sino también hacen mecánica, electrónica, control, empresa, todo este tipo de cosas que después les puede servir en el desempeño profesional. Pero ninguna de las dos estamos realmente bien, sobre todo si uno se compara con Madrid, que es por tamaño de población debería ser lo comparable. En Madrid hay 4 universidades que ofrecen materiales. Y hasta hace muy poco la de Politécnica de Madrid iba con notas de corte de 7,5, 9, por ahí. Este año han tenido un bajón a 5 y se han sorprendido. Pero bueno. Es un poco también de boca a oreja y un poco también tener la suerte que por algo de repente parece importante en la sociedad. Y nosotros lo detectamos mucho. Muchas veces los alumnos deciden las cosas por motivos espurios de haber leído una noticia, de que un tío se lo ha comentado, de que les gusta un tipo de videojuegos, o sí, cosas muy raras en las cuales se hace una selección de su futuro profesional. Con lo cual, bueno, nosotros intentamos un poco hacer esto. Hacer esto y hacer después otra cosa que sí nos está funcionando cada vez mejor, que es haber creado una asociación de alumnos de materiales, los cuales se ocupan de hacer otro tipo de acciones de formación y de divulgación de materiales.
también es verdad que los alumnos están mucho más cómodos con otro alumno que con un profe. Y cuando es un alumno el que le dice, no, estoy en cuarto y esto me gusta mucho, es mucho más efectivo que yo les vendo aquí la moto de que las cosas no se rompen y que explotan y este tipo de cosas. Pero y también es verdad, los dobles grados es algo que nosotros vamos a intentar impulsar en los próximos cursos con química y con mecánica, porque es lo que vende hoy en día. Una cosa con la cuestión del prestigio es, no sé, las mismas páginas web de los estudios, publicar la nota media también. Sí, pues nuestra media es un 5. Uno ya te estropea el negocio, claro, pero aunque el último anterior tuviera 12. No, claro, es que la nota media es un 5 de los últimos 2 años, entonces es un poco triste. ¿Cómo va a ser la media? Un 5. La nota media. La sí. media de los que entran. Sí, eso puede ser una buena idea, a ver. ¿Podemos? Todo. Nosotros también. Sí, la nota de corte pues es lo que miran, ¿eh? No miran mucho más. Bueno, sí. pero a lo mejor internamente nosotros hacer ver algo más. Sí. Sí. Que Claro, esa información normalmente el alumno de segundo bachillerato sí, no la tiene. se No es mala idea, porque para ir apuntando a entrar en algún sitio. Sí, porque nosotros así pues de pronto diría que es un 9 el promedio o algo así. Hay gente, el primero que entra con un 12 y después bajar hasta 7. Pero claro, sacar un 5 en selectividad es un poco Triste. Sí, además no duran, ¿eh? La gente que entra con un 5 no dura. En cuanto llega primero, Física, lo que sea. Y el bar es el bar. Emilio, ¿hacéis algún tipo de encuesta a los que entran para preguntarles cómo han decidido entrar? Y si... Sí, tenemos algún tipo de encuesta. Pasa que hace ya un par de años que no la pasamos. Pero pasa que normalmente las respuestas, quizá la encuesta no está bien diseñada, son demasiado genéricas. Porque me gustaba mucho, porque pensaba que era útil. O sea, realmente es muy difícil sacar información valiosa que después puedas aplicar. Era para ver si las actividades de divulgación tienen algún sentido hacerlas, si cuando vais al instituto, alguien de ese instituto, al fin y al cabo... Sí, después hay una variable de las actividades de promoción, es que también el profesor está ahí. Y eso es, creo que muy importante, porque es el profesor una figura, una referencia moral muchas veces que les va a decir esto está bien o esto está mal o este estudio está bien. Con lo cual muchas veces hacemos la promoción y también estamos haciendo la promoción al profesor que viene con los alumnos. A los padres. Sí, los padres son difíciles, ¿eh? Porque los padres siempre son, no, tú haz lo que he hecho yo, ingeniería industrial. Y a veces cuesta. ¿No hay ninguna pregunta más? Lo de la encuesta. Aquí se pasa, yo creo que se le pregunta si Kifibiomat, si de dónde viene, pero lo que no sé es los resultados. No está Gloria aquí, que es la que tú sabes lo que... Vamos, la mayoría era el primer lugar era el profesor, los que más decidían lo que elegían los alumnos era el profesor normalmente, y después en segundo lugar los familiares o algún amigo y tal, pero los profesores. Bueno, yo lo recuerdo, vamos, física. Pero, vamos, yo creo que eso es general. El que más influye normalmente es el profesor, casi siempre un profesor. Vamos, no es casi siempre, me refiero. Hay mucha variedad en las respuestas, pero la respuesta más alta es esa del profesor y después los familiares. Por eso yo creo que efectivamente esta labor que se hace de promoción es importante que los profesores de instituto estén involucrados, que asistan, que vean los profesores de instituto las ofertas que hay y tal. Y muchas veces el tener que idioma, tener la Feria de la Ciencia, el estar presente en todos esos sitios es también muchas veces para que las cosas se planteen, porque si tú hoy en día con tanta oferta como hay, si no estás visible en las ferias, en los salones del estudiante, si no estás, no existes, ¿no? Entonces aunque a un profesor dijera, oye, esto estaría bien física, pero si no ve que haya movimiento de física, también dice, oye, esta facultad no se mueve mucho, ¿no? A lo mejor no va tan bien, ¿no? Nosotros con física nos ha pasado una cosa curiosa, que ahora tenemos un grado que se llama Ingeniería Física
que tiene una nota de corte de 12,5, ingeniería física. Sí, ingeniería física. Y dices, y cuando, no, y eso es muy gracioso, porque cuando uno ve el plan de estudio dices, esto es física, ¿qué tiene ingeniería? Una asignatura de empresa. Pero yo creo que es mucho el mass media, el Big Bang Theory y también el profesor, ¿no? Que vea, el profesor de física está ahí en las aulas. Bueno, profesores de ingeniería de materiales están los de tecnología, pero muchas veces quizás son más de electrónica, más de mecánica y no les acaba de tirar. Pero sí, ingeniería física ha sido un gran pelotazo, sí. En la mayor parte de los casos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto también no es tan distinto con respecto a la ingeniería de materiales, ¿no? O sea que no vas a tener, bueno, puedes hablar con tu profesor de matemáticas que tienes una oportunidad no pequeña de que sea un físico, eso sí, pero normalmente a un alumno no se le ocurre hacer esa conexión, ¿no? O sea que en ese sentido no hay tanta diferencia entre... Sí, pero ver la asignatura en el aula y después las relaciones directamente con los estudios. Nosotros que es o sea, los estudios de materiales no hay ninguna asignatura de materiales en secundaria y en bachillerato. Y pues tampoco hay una serie de gente de cada ciencia de materiales. Se parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Porque hablas con la gente y dices, no, yo quería estudiar física porque quería hacer como Big Bang Theory. Sí. Sí, no, seguro. Después también hay otro aspecto que ahora los canales estos de YouTube hay un montón de recursos de física, pero de materiales. Yo no he visto ningún youtuber famoso de materiales. No, youtubers famosos como tal, no. Yo sé que hay algunos cursos, sobre todo del MIT, donde... Sí, pero aquí en España hay un montón de youtubers de física, el Santa Olaya, el de Quantum Fracture, que están ganándose lugares los medios un poco que también, materiales no tenemos. También un poco el problema de materiales es que muchas veces no son tan dinámicos como hacer péndulos o reacciones químicas, cosas que exploten, que se muevan. A veces, claro, para explicar la inyección de esto tienes que llevarte una inyectora. Y la inyectora está en una empresa y la empresa va a decir que no te metas a grabarle su proceso. Y después la inyectora está cerrada, entonces apenas lo ves. Esto es lo difícil. Un poco a mí lo que me gusta de los materiales que quizás no lo explotamos suficientes es que pueden ser muy bonitos. O sea, que realmente hay mucha belleza en todas las microscopías que podemos hacer. Que muchas veces no le damos suficiente relevancia. A lo mejor si hay un campo en el hacer ver, ¿no? Como yo ya tengo una edad, he visto y comparo, ¿no? Lo que he ido viendo. No sé, lo he comentado cuando hay las ferias de los móviles en Barcelona. Sí. Hoy es un día que vamos a ver, hace unos años, a la persona con la que hablamos por teléfono. Y es que eso pasa al poco, ¿no? Y todo lo que íbamos a ver el periódico en el móvil, y todo eso, y a lo mejor por ahí se puede hacer ver, ¿no? Que en pocos años cambian mucho las cosas, que son tangibles para ellos, ¿no? No sé. A lo mejor también has hablado tú de eso, en el fondo, ¿no? De las materias primas, sí. Y son cosas, no, yo qué sé, un chico de 30 años empezó jugando al juego El Príncipe en el ordenador, que era un armatoste, ¿no? Y ha visto evolucionar también el aparato que lleva ahora en el bolsillo. Sí. Por ahí habría un... Hay que intentar atacar por muchos sitios. También es como es relativamente nueva, ¿no? La carrera, pues sí, no hay ni mucha gente ni... ¿Cuánto tiene ya? ¿8 años? Puede ser, 8 o 9 años. Aquí también más o menos, por ahí. Ya llevan 3 o 4 años graduándose. Sí, no, pasa. Además es curioso porque son estudios que en todo el mundo existían desde hace 50 años seguro.
Han tenido que tener impulsores en cada universidad. Sí, un poco. Aquí lo que nos ha pasado es que la ingeniería industrial ha absorbido mucho. Y en otros países pues no había una ingeniería industrial concebida como una ingeniería generalista como la que tenemos aquí, con lo cual desde muy pronto había ingeniería de materiales. Yo siempre lo digo, uno tiene que ir al MIT, tiene que ir a Oxford y tiene que ver los grados que ofrecen y ahí está ingeniería de materiales, ¿no? Y ellos saben de ingeniería. O sea que... Yo llevo las prácticas curriculares de la facultad y en un sitio donde no ha habido manera de meter baza ha sido en Airbus. ¿En dónde? En Airbus nada. No ha habido claro. manera. Buah. Habiendo cosas ellos en Sevilla para ofrecer... Sí. Nada, no ha habido manera. Es que toda la aeronáutica es complicada, hay que entrar con padrinos. Hay que entrar con padrinos. Nosotros entramos en Airbus a través del doble título europeo por los contactos de Francia. Entonces, los alumnos van a Airbus a través de Francia. Una manera. Sí, no, y también un poco, claro, aquí Airbus ahí tiene una factoría, pero no hay investigación. Entonces no buscan muchos ingenieros así, buscan operarios. Y después esto es otro debate, ¿no? La industria patria y la alergia que tiene a la investigación y al contacto con la universidad. Pues este es otro discurso. Yo he tenido varios momentos en los que parecía que ya, y eso se quedaba en vía muerta. El vicerrector de investigación fue un impulsor de esta carrera y hará un año así, en algún acto, se ve que a los dos se nos ocurrió lo mismo, porque había alguien de Airbus en el acto y me buscó, yo lo busqué a él para lo mismo. Pues mira, vamos a tener una reunión. Tuvo fecha la reunión y eso desde hace año y medio casi. Esa reunión no se ha celebrado. Me buscaron de Airbus, una persona vino aquí a dar una charla que habíamos tenido contacto. Llegó un momento en que me escribió que quería gente para corrosión de materiales. Vía muerta en algún momento. No, es una industria difícil, porque son bastante celosos de con quién trabajan. Incluso en investigación, los consorcios de universidad no te dejan entrar tan fácil, ya son ciertos investigadores. Porque ha estado en momentos de optimismo que se han quedado a cero. Bueno, pero algún día entrará alguien y dirá, pues... Sí, bueno, cuando entre el primero, pues habrá...